Comentado, las cuentas de la luz subirán hasta un 22% en octubre, según proyectó preliminarmente la Comisión Nacional de Energía. Mientras tanto, hoy el ministro del ramo, Diego Pardo, acusó a Enel de poner obstáculos en el pago de compensaciones por los prolongados cortes de luz del último sistema frontal. Para hablar de estos temas nos acompaña precisamente el ministro de Energía hasta ahora. Ministro, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Déjeme comenzar primero por este informe preliminar. Hay que acentuar ese punto, pero que no es desconocido, digamos, el punto de que en octubre llegarían a subir las cuentas de la luz a aquellos clientes residenciales con consumo de 350, si no me equivoco, kilowatts por hora. Esto era esperable, el alza, pero en términos de llegar a más de un 20%, ¿preocupa a la cartera? Bueno, obviamente que sí, el calendario, la superposición del calendario de estabilización con lo ocurrido con las interrupciones de suministro en distintas regiones del país, digamos, es algo que obviamente erosiona la confianza de la opinión pública en este proceso, pero es importante seguirlo llevando adelante. Como mencionó el presidente en su momento, las deudas que no se pagan salen más caras. Y mantener este proceso de estabilización es un objetivo de primera prioridad para el funcionamiento del sistema y para evitar que estos problemas se repitan también en el futuro. Sin perjuicio de eso, la manera en que nosotros como sector estamos intentando que el efecto de estas alzas se vea mitigado precisamente producto de las compensaciones por la interrupción de suministro, era encontrando una manera de adelantarlas en el tiempo. Para que la gente que está en sus casas lo entienda, la Ley General de Servicios Eléctricos establece una compensación que es automática, no requiere postulación y tiene una forma de cálculo que está definida en la propia ley. Esta compensación por la energía no suministrada es una compensación que normalmente toma 1 o 2 meses, más bien 2 meses en producirse, desde que se produce la interrupción hasta que se paga la compensación. En este caso, nosotros instruimos a las distintas empresas para que voluntariamente redujéramos esos plazos. Y para eso necesitábamos que los plazos, o sea, digamos, las facturaciones que normalmente se cierran a final de mes, nos las entregaran en la quincena. Y sobre esa base, conjuntamente hiciéramos un cálculo de esas compensaciones y se empezaran a pagar. Este es un proceso de adelantamiento de las compensaciones que ha sido exitoso con 4 de las 5 grandes generadoras de nuestro país, y hoy de hecho ya se están pagando, ya se pagaron compensaciones en la ciudad de Puerto Varas, se están pagando también en Puerto Montt, se están pagando también en Temuco, se van a empezar a pagar en Rancagua durante la próxima semana, se van a pagar también en San Felipe durante la próxima semana, pero en aquella parte de la región metropolitana que está en manos de la empresa distribuidora Enel, todavía no tenemos una fecha, y eso es porque la distribuidora no ha acogido este llamado a adelantar los plazos. Claro, hay un llamado, y es bueno aclararlo, 2 puntos bien breves. Primero, esta compensación obedece al servicio no prestado, es distinto al procedimiento colectivo voluntario que lleva el CERNAC con las empresas, donde de hecho Enel, y esto tiene que ver con los insumos que se perdieron por el corte de luz o hasta daño moral, pero ese es otro tema. Estamos hablando de la compensación por los días que las personas no tuvieron electricidad, que es el DESDE y está establecido por ley. Ahora, ese punto en particular se hace el llamado del gobierno a adelantar los procesos, pero es voluntario. ¿Y por qué lo digo? En términos de que Enel dijo que existe un marco legal vigente cuyo proceso será estrictamente respetado por la compañía. Yo entiendo eso como que hay tiempos legales que se van a cumplir por parte de la compañía y que podrían permitir que no adelante, digamos, esa compensación por el servicio interrumpido. O sea, efectivamente, nosotros lo que necesitamos era que nos enviaran los datos de facturación a la quincena, en vez de hacerlo a fin de mes. Claro. Si van a enviar los datos de facturación a fin de mes, que es lo que corresponde legalmente, obviamente nos vamos a demorar un poco más en materializar. O sea, pueden hacerlo, pero el llamado es a no hacerlo por lo que fue el problema y todo el tema que estamos hablando, especialmente en la situación de esta compañía en particular. Efectivamente, un poco de comprensión con la situación en la que estamos, y que al final tampoco era un gran sacrificio enviar los datos de facturación a mitad de mes. Tampoco es algo que suponga un sacrificio monetario, financiero para la compañía. Estos
son montos que van a tener que pagar igual. Entonces, simplemente que, digamos, no esperáramos al último día del plazo para el envío de los datos de facturación. Al parecer no va a ser así en el caso de la distribuidora Enel, pero bueno, tendrá que ser mediante instructivos y si es del caso con procesos sancionatorios, pero esas compensaciones se van a pagar igual. La gente en su casa es importante que entiendan que en todas las regiones del país afectadas, estas compensaciones se van a pagar. Se van a pagar en tiempos distintos porque en el caso de las distribuidoras que operan en Puerto Varas, en Puerto Montt, en Temuco y que están operando también en San Felipe o, digamos, en Rancagua, que son los ejemplos que he puesto, Sí. facilitaron el proceso. No es el caso de Enel en la región metropolitana, donde está dificultando el proceso. Importante aclarar el punto y bueno, seguir lo que va sucediendo en términos de estas compensaciones. Ministro, quiero llevarlo a otro tema. Hoy día estuvo en un punto de prensa presentando lo que es este plan Cuentas Claras, para tenerlo claro. ¿De qué se trata este plan? Lo que pasa es que como gobierno nosotros fuimos muy claros en que el objetivo número uno era la reposición del suministro. Como la reposición del suministro ya terminó esa etapa, el suministro está efectivamente repuesto en todos aquellos hogares que fueron afectados por la interrupción a principios de mes. El segundo momento, es el momento de las compensaciones, encontrar mecanismos para compensar a los hogares, a las familias chilenas que se vieron afectadas por este fenómeno. Estas compensaciones son de distintas fuentes, como tú mismo lo mencionaste. Hay una que tiene que ver con la Ley de Protección al Consumidor, otras que tienen que ver con la Ley Sectorial Eléctrica, y es muy importante que la gente conozca sus derechos. Y para eso hemos lanzado esta campaña informativa que se llama Cuentas Claras, que lo que vamos a hacer es establecer dispositivos en terreno, donde vamos en distintas juntas de vecinos, clubes deportivos, en las direcciones comunitarias de las municipalidades, vamos a enviar grupos de funcionarios de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, del Ministerio de Energía y del Servicio Nacional del Consumidor para que atiendan a los usuarios uno a uno, con su cuenta en mano, verifiquen que los consumos están efectivamente bien realizados, digamos, a que la cuenta corresponde al consumo efectivo, que le expliquen sus derechos en materia de compensación por ley eléctrica, que le expliquen sus derechos en materia de compensación por ley del consumidor, y que si procede, porque puede ser que, por ejemplo, haya un problema en lectura de medidor o una facturación excesiva, se haga ahí mismo el reclamo a través del personal de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, o que quizás haya un reclamo que excede el ámbito del proceso voluntario de compensación al CERNAC, entonces que ahí mismo el CERNAC materialice el reclamo también particular, atendiendo a la realidad de cada hogar, de cada familia. La idea es, entiendo, asesorar y acompañar en este proceso. Ese es el punto del plan. Y como nuestras plataformas en línea, telefónicas, siguen funcionando, pero entendemos que es importante para las personas tener un contacto humano, digamos, una persona que le dé una explicación de lo que está pasando, que le, digamos, muestre claramente cuáles son sus derechos y a la cual le pueda mostrar también sus antecedentes, la cuenta de la luz, las boletas de las mercaderías que perecieron, las boletas de los remedios que perdieron, y sobre esa base darle una asesoría personalizada que le permita entender cuáles son sus derechos frente a este escenario de compensación, y aprovechando, digamos, que va a estar todo el personal necesario, si es del caso, también presentar los reclamos correspondientes. Hoy día te pongo un ejemplo. En este primer dispositivo que hicimos en la municipalidad de Pudahuel, una vecina me comentaba que su facturación no correspondía a los consumos reales. Entonces, y que era una facturación excesiva, que no tenía que ver con la cantidad de electricidad que se había utilizado. Ahí mismo el personal de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles le permitió hacer el reclamo correspondiente por facturación errónea, y la gracia es que eso significa que al menos esa cuenta queda encapsulada. El cobro de esa cuenta se paraliza hasta que se regularice la situación, y obviamente futuras cuentas hay que seguirlas pagando, pero al menos esa cuenta que tiene ese problema específico queda encapsulada, queda digamos, pendiente su cobro, y tiene que ser resuelta. Primero se hace el procedimiento de pedirle la explicación a la empresa, y si subsiste una divergencia se resuelve.
Ministro Diego Pardo, nuevamente agradecerle su tiempo y conversar con nosotros, ministro. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes y a las personas que nos estén escuchando. Ojalá se puedan hacer el tiempo de atender en estos dispositivos. Durante la próxima semana vamos a estar especialmente en Maipú, en Lampa, en Pudahuel, nuevamente en Colina, que fueron las comunas más afectadas. A partir, digamos, de la semana subsiguiente vamos a empezar a movernos a las otras comunas de la región metropolitana y a las otras comunas de la zona centro-sur del país que fueron afectadas por este evento meteorológico. Perfecto. Muchas gracias. Que le vaya muy bien.